Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, por votación de algunos de ustedes, en mi Instagram Stories puse la opción de elegir el tema del que sería el siguiente video. Y el 71% de ustedes decidió que el tema fuera que repetí un año de prepa. El otro era la Ipsy Bag de octubre, que de todas maneras la voy a hacer en uno de estos siguientes videos para que puedan tener una referencia de lo que obtuve en mi bolsita en el mes de octubre. Este video se va a basar en cuál fue el motivo por el que yo repetí un año de prepa. Esto quiere decir que yo me gradué un año después que todos los que estaban en mi generación. Expliqué en alguno de los videos pasados en el que hablé sobre la ansiedad y que soy una persona que sufre de ansiedad desde hace 6-7 años. La ansiedad fue el motivo principal por el que tuve que repetir un año de prepa. Y con esto me refiero a que les voy a contar la historia de cómo pasó todo. Básicamente era el regreso a clases después de las vacaciones de Navidad. Antes que todo eso, quiero aclarar que yo siempre fui una persona a la que le encantaba estar en la escuela, que le gustaba mucho estar conviviendo con sus amigos, estar en un salón con mucha gente, me gustaba socializar. Y era de esas personas que no usaban el baño de la escuela para nada hasta llegar a su casa. No tanto porque les diera asco, simplemente porque no veían la necesidad. Entonces, pues básicamente yo amaba estar en la escuela, amaba estar en convivencia con mucha gente. Y todo eso cambió el primer día de regreso a clases después de las vacaciones de Navidad. Como yo estudié en Estados Unidos, cada semestre cambia tu salón, cambia la gente con la que vas a estar, cambian los maestros y cambian las clases. Esto quiere decir que no todos los años de la preparatoria me tocó estar con la misma gente, sino que estuve rotando entre diferentes grupitos de alumnos. Y nunca me tocó repetir con el mismo maestro, al menos de que fuera clases de idioma, que siempre era el mismo maestro. Pero cada semestre tú regresabas y básicamente era repetir el mismo proceso de buscar tu nombre en una lista y ver las clases que te tocaban, en qué salones te tocaban, porque nunca eran los mismos. Y pues obviamente la típica de comparar con tus amigos si vas a tener clases juntas. Se me olvidó mencionarles que yo estaba en el último semestre de mi junior year, o sea, creo que aquí es segundo de prepa, porque en Estados Unidos son 4 años de preparatoria y aquí en México son 3. Entonces estaba en mi penúltimo año de graduarme de la prepa. Y pues obviamente era la emoción de que ya estaba terminando una etapa e iba a empezar la que todo el mundo esperaba, que era ser senior. Entonces llegué al salón, obviamente me di cuenta de que habían amigos a mi alrededor, había gente que no conocía. Y pues básicamente fue todo como siempre. Llegué, me senté al salón, vi que era un maestro nuevo y era una clase nueva, entonces llegué, me preparé y me senté. Lo diferente en esta ocasión de regreso a clases fue que en el momento en que sonó la campana y el maestro se paró como para presentarse y hacernos que nos presentáramos, como que mi cuerpo y mi mente lost it. O sea, yo no sabía por qué, pero me sentía atrapada dentro de mí misma, me sentía atrapada dentro del salón de clases. No importaba que estaba mi mejor amiga en el mismo salón, no hay una manera de explicarlo porque fue un momento muy frustrante en lo personal, porque dentro de mí estaba esta inmensa emoción de regresar a clases y de repente aparece este lado que me está diciendo vete. Entonces recuerdo que traté de llamar la atención del maestro de la manera más indetectable posible cuando nos puso a hacer un trabajo. Entonces todo el mundo estaba distraído haciendo un ejercicio en sus cuadernos, era mi clase de historia. Entonces le hago señas al maestro y el maestro muy inteligentemente hace todo un show de ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces todo el mundo volteó a verme a mí, como si fuera un parásito de la nada y estaba distrayendo a todo el salón, cuando lo único que yo quería era llamar la atención al maestro para pedirle permiso de salir del salón. Total que se acerca y me dice que me tengo que esperar, que hay otra persona que había salido. Entonces dije ok, traté de relajarme, no podía ni siquiera poner atención a lo que estaba haciendo
En fin, fue tanta la frustración en ese momento de no tener control sobre mi alrededor y de lo que hacía yo. Otra vez volví a tratar de llamar la atención del maestro, obviamente ya era exponiéndome porque la primera vez que traté de llamar su atención pues no funcionó. En esta ocasión dije la pequeña mentira de que tenía ganas de vomitar. Entonces obviamente cuando ya le dices a un maestro, siento que voy a vomitar en este momento, prefieren que te vayas a que hagas un cochinero en su salón y tenga que ser todo un desastre el volver a reincorporar la clase y todo eso. Entonces yo salgo del salón y me dirijo hacia el baño más cercano. Obviamente yo sentía esa necesidad, como me había explicado en el video pasado, y si no lo han visto dejaré el link aquí abajo. Sentí esa gran necesidad de ir al baño, como si ya estuviera a punto de explotar mi vejiga, como si me hubiera estado aguantando por horas, que no era en el caso. Entonces voy al baño y en cuanto piso el baño ya no quiero entrar al baño, pero me empiezo a sentir tranquila, como que todo el sentimiento que me estaba pasando dentro del salón de clases desapareció en el momento en el que yo me alejé y me metí a un lugar seguro para mí, a un lugar que yo elegí ir en mi propia cuenta. Entonces estuve un rato en el baño, traté de dejar que pasara ese sentimiento y pasó. Entonces yo dije, ok, ya, no fue nada, fue un mini episodio de algo, porque pues en ese momento yo no conocía lo que era la ansiedad ni los ataques de pánico. Entonces dije, ok, ya pasó, me puedo regresar a mi salón de clases. Y pues eso fue lo que hice, regresé a mi salón de clases, pero en el momento en el que crucé la puerta, regresó ese sentimiento. Entonces, pues nada, toda esa clase estuve aguantándome ese sentimiento tan dominante que es la ansiedad. Traté de no llamar la atención, traté de no decirle a nadie porque pues simplemente en ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Era una niña de 16 años que nunca había sentido ningún tipo de frustración de esa manera. Entonces, en cuanto se terminó la clase, decidí llamarle a mi mamá. Le dije que no me sentía bien, obviamente fue una mentira, porque físicamente no me dolía nada, no tenía ganas de vomitar, ni había ninguna lesión, pero yo me sentía mal. Le llamé a mi mamá, le expliqué. Creo que ella de alguna manera entendió un poquito que a lo mejor fue como nervios de regresar a clases. Y ese día me fui a casa. Al siguiente día regresé de nuevo a clases y esta vez me tocaba en clase de un maestro que yo ya conocía, que era un maestro de idioma francés. Y durante esa clase nunca apareció la ansiedad, nunca tuve un ataque de pánico, porque básicamente era un lugar que yo ya conocía, era un salón en el que yo ya había estado, era un maestro con el que yo ya había tratado y había gente con la que yo había cursado algunas clases. Entonces, de cierta manera, no había ninguna preocupación, no me sentía nerviosa y toda esa primera clase fue como si nada hubiera pasado. Entonces yo en mi mente dije, perfecto, o sea, fue una cosa de un día, fue un mal sentimiento, pero ya regresé a ser como era antes. De nuevo, al terminar esa clase entré a una nueva y el sentimiento volvió a regresar. Entonces, para no hacer larga esta historia, decidí irme otra vez. Me volvió a recoger mi mamá. Mi mamá no entendía qué es lo que estaba sintiendo, pero de un día a otro básicamente decidí que ya no iba a regresar a la escuela. Y al principio falté algunos días tratando de explicar o buscar alguna respuesta médica de qué es lo que me estaba provocando sentirme así. Decían que era nervios, que era estrés, pero simplemente yo ya no concebía la idea de regresar a estar en la escuela con gente, aunque fueran amigos, aunque fueran maestros que conocía. Yo ya nada más no podía. Entonces tomé la decisión de no regresar a la escuela. Obviamente durante ese tiempo estuve trabajando desde mi casa haciendo las tareas para no retrasarme, pero sin embargo hablé con mi mamá y esa fue la decisión que quise tomar. Entonces regresé una semana después para hablar con el subdirector. Pues le expliqué un poco de lo que
había sucedido y por qué había tomado esa decisión. El subdirector no comprendía, simplemente comenzó a buscar como la culpa en mi familia. Entonces, básicamente me dijeron que pues estaba la opción de estudiar desde casa, que eran estudios independientes, pero esa escuela en la que yo estaba no tenía ese programa, sino que, que otra escuela en el mismo distrito lo hacía, pero que tenía que pasar un proceso de asignarme un maestro, de ir a inscribirme, de ir a explicar la razón por la que estaba en estudios independientes, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas que estaban en estudios independientes era porque tenían problemas o académicos o sociales, en el sentido de ser personas problemáticas para estar dentro de un salón de clases, y otras personas eran porque eran personas con necesidades especiales. Entonces, pues nada, comencé esta travesía de cambiar básicamente mi vida y mi manera de pensar las cosas, porque véanlo de esta manera: ser una niña de 16 años y de la noche a la mañana ya no ser la persona que tú eras y ya no estar con los amigos que siempre habías estado, y tomar la decisión de no graduarte con ellos porque simplemente era más fuerte lo que sentías a lo que querías, fue muy difícil para mí, pero fue una decisión que tomé. Mi mamá me apoyó durante todo el proceso y fuimos a inscribirme. La gente fue muy linda. La persona encargada de todo esto de estudios independientes en el distrito fue muy amable. Yo no tenía las mejores calificaciones, la verdad. Fueron unos años muy difíciles en mi vida, la preparatoria, un poco rebeldes, sería mejor decir, porque yo siempre había estado en escuelas privadas, en escuelas cristianas, en escuelas en donde habían muchas cosas que estaban prohibidas, y en la preparatoria decidieron meterme en una escuela pública. Entonces me abría un mundo que yo no conocía, a experiencias que yo no conocía, a personas con las que yo nunca había tratado. Entonces empecé a faltar a clases, empecé a escaparme de la escuela, empecé a hacer todas estas cosas simplemente, creo, por haber estado tanto tiempo bajo tantas reglas. Entonces, en pocas palabras, yo tenía malísimas calificaciones, tenía muchas ausencias en la escuela y había reprobado muchas materias. Entonces, estudios independientes funciona de esta manera: tienes una maestra a la que ves una vez a la semana, que básicamente nada más revisa tus trabajos, pero de ahí en más tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio compañero, y todo el trabajo que tengas que hacer es nada más tú. Entonces fue aún más difícil tener que retomar todas las materias que había pues reprobado, pero sin tener una persona que estuviera ahí para explicarme, porque obviamente la maestra que estaba a cargo de mí en ese momento no era maestra de todo, no tenía conocimiento de todo. Entonces preguntarle sobre algunos temas en específicos no servía de nada, pues. Entonces sí, un mes después de haber regresado a clases en enero, yo ya estaba entrando a estudios independientes, y fue algo de que ni siquiera pude despedirme de mis amigos, porque ni siquiera les expliqué lo que estaba pasando. Simplemente un día ya no regresé, les mandé un mensaje y les dije ya no voy a regresar, me fui a estudios independientes y quizá regrese para graduarme con ustedes, pero esta era una idea al aire, algo que yo no sabía si podía pasar. Obviamente comencé a perderme reuniones con amigos porque yo ya no estaba en el mismo círculo de amistad, eventos de mi escuela, todo ese tipo de cosas que una niña de preparatoria vive, yo ya no las tenía. Era estar en mi casa, trabajar en lo que yo pudiera y nada más ir un día a una escuela que ni siquiera era a la que pertenecía, a entregar trabajos y a tomar exámenes. De cierta manera, estudios independientes era una manera más fácil de estudiar, y no, porque supongamos que tienes que tomar inglés, tienes que tomar matemáticas y tienes que tomar geografía.
Entonces tú podías dividirte el trabajo como a ti te funcionara. Si primero querías hacer toda la materia de inglés, podías hacerlo, entregarlo y ya, se acababa. Y no había límite de tiempo, tú podías tardarte el tiempo que quisieras y podías terminarlo en 2 días o podías terminarlo en una semana o en un mes o en un año. No había presión en esa manera, entonces tú avanzabas a tu ritmo. Durante este tiempo no nada más fue haber dejado la escuela, sino dejar de salir, dejar de verme con mis amigos, dejar de sentirme segura fuera de mi casa. Era una cosa de que si tú me subías a un carro, a los 2 minutos yo estaba llorando y pidiéndote que me bajaras porque simplemente yo no podía, no había manera que yo estuviera fuera de mi casa porque yo no me sentía segura y menos con personas que yo no conociera. Durante todo este tiempo creo que fue el tiempo en el que estuve más apegada a mi familia, a mi mamá. Si yo empezaba a sentirme así y no estaba con mi mamá, yo le marcaba por teléfono porque era lo único que me tranquilizaba en ese momento, era lo único que conocía de toda mi vida. Básicamente todo lo demás era extraño para mí. Y pues bueno, todo ese semestre lo estuve trabajando sola. Fue muy difícil y tuve, obviamente, como ya dije, que retomar todas las clases que yo había reprobado, no por falta de inteligencia o poder, simplemente por decisión de no estar en donde tenía que estar en el momento que tenía que estar y asumir mis responsabilidades. Entonces, de repente me dicen que tengo que hacer 41 créditos, o sea que 41 materias para poderme graduar, desde historia hasta geometría, hasta geografía, hasta inglés, hasta idioma, todo lo que tenía que tomar ese semestre y el siguiente, y el siguiente. Entonces, cabía la posibilidad de poderme graduar mucho antes que mis amigos o mucho después que mis amigos. Y por el título de este video creo que ustedes ya entienden que me gradué mucho después que mis amigos. Yo era la generación del 2012 y me gradué en el 2013. Poco después de haberme salido de la preparatoria normal, un cambio más drástico vino a mi vida y eso fue el que me tuve que regresar a vivir a Tijuana. Después de 5 años de haber estado viviendo en Estados Unidos, sin venir a México seguido, sin ver a mi familia seguido, de un día a otro me tuve que ir. Y para no alargar tanto, fue porque básicamente la economía en Estados Unidos en esos años se vino al suelo y mi papá perdió su trabajo y por eso tuvimos que dejar la casa y tuvimos que dejar los carros y pues la vida en Estados Unidos ya no era posible para nosotros, entonces agrégale todo eso a la situación en la que ya estaba. Entonces ahora no me era posible cruzar cada semana a entregar mis trabajos, no me era posible cruzar mis libros, porque a lo mejor, como ustedes ya saben, a menos de que estés viviendo en Estados Unidos o tengas una visa de estudiante, no te es permitido estudiar allá. Yo tenía la visa de estudiante, pero se me venció y legalmente yo ya no podía estudiar en Estados Unidos, pero no había terminado mi prepa, entonces era casi imposible dejar eso y empezar otra vez acá porque me iban a retrasar muchísimo, porque el sistema educativo no es lo mismo aquí que allá. Todo el proceso se hizo más lento, teníamos que depender de una persona amiga de mi mamá que era americana para poder cruzar los libros sin que hubiera problema. Entonces todo se hizo como un problema mayor. Ahora, si al principio era difícil haber dejado a mis amigas y alejarme de todo lo que era mi vida social, fue un golpe muy muy bajo para mí el cortar de raíz todo lo que yo conocía, todas las amistades que ya tenía y toda la vida que había formado durante 5 años allá. La tuve que dejar y no regresar. Entonces, pues básicamente mis amigos se graduaron, yo me retrasé, pues yo no tenía amigos aquí en Tijuana, entonces tuve que empezar
desde cero. Y la verdad, a pesar de todo eso, me esforcé muchísimo, no me dejé caer. Fue difícil, sí, lloré muchas veces, sí, me sigue dando sentimientos, sí, porque fueron días muy difíciles, noches muy difíciles, que tuve que... Pero lo logré, y aunque fue después de todos mis amigos y todos mis conocidos y del tiempo que tenía que haber sido, lo hice. Y jamás se me va a olvidar el día en el que entregué el último trabajo que tenía que entregar. Y básicamente nuestra ceremonia de graduación era que las personas que iban terminando, que terminaban sus estudios y entregaban su último trabajo, se les daba un plumón. Y es tonto, pero nos daban un plumón y podíamos escribir nuestro nombre en el pizarrón en la lista de personas que habían terminado. Eso es todo, tu nombre con plumón en un pizarrón que se puede borrar en una lista que escribieron. Pero la satisfacción que me trajo a mí saber que lo pude hacer sola, a pesar de tantas cosas, fue muy impactante, y creo que va a ser un día que nunca voy a olvidar, y un día que me marcó y que siempre voy a recordar en los momentos en los que crea que no puedo hacer algo. No tuve ceremonia, no caminé, no tuve un diploma, no tuve a toda mi familia y amigos en un mismo lugar. Nada más terminé y a la semana me llegó el certificado. Han pasado casi 5 años desde ese entonces, y quizá algunos que me conocen saben que no es lo primero que ves en mí cuando me conoces, pero pues volví a reinventarme, supongo. Ahora tengo una vida diferente aquí, tengo amigos diferentes aquí, terminé la universidad y pude regresar a un salón de clases, algo que yo pensé que era imposible. No quiero llorar. Yo genuinamente pensaba que yo nunca iba a poder regresar a estar en un salón con gente, que nunca iba a poder subirme al carro de un amigo, que nunca iba a poder viajar, que nunca iba a poder hacer nada de nuevo. Y 4 años después lo logré y me gradué y tengo mi licenciatura, y todas esas vocecitas en mi mente que me dijeron que no podía se callaron y pude. Pero sí, mi punto no era hacer este video, un video depresivo ni triste, simplemente eso fue lo que pasó y esa es mi historia. Esa es la razón por la que yo tuve que repetir un año de prepa y retrasarme. Pero al final de todo creo que los tiempos son perfectos. Creo que el mensaje de este video al final es que van a haber momentos en los que vas a dudar de ti mismo. Y vas a dudar de tus capacidades, de tus habilidades, de tu potencial. Pero si no te das por vencido y si simplemente te recuerdas cada día que pasa que ese día puede ser mejor que el anterior, en muy poco tiempo te vas a dar cuenta de lo equivocado que estabas y de lo grande que puede ser si te lo propones. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su interés, y si hay personas que se sienten de alguna manera relacionadas a este tema, déjenme sus comentarios acá abajo. Me encantaría escuchar sus historias y pues no sé, saber qué piensan ustedes. Pero sin más ni menos, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No olvides dejar tus comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Bye.